Hola y bienvenidos a nuestro canal, gracias por visitarnos nuevamente y si es la primera vez que llegas aquí, estoy seguro que este video te va a parecer muy interesante, así como todos los que puedes encontrar en el canal. Esta vez te traigo un video acerca de cómo poder actualizar tu Word de tal manera que puedas citar utilizando APA séptima edición. En las versiones 2016, 2019 y si no estoy mal en la versión 365 de Word aún no trae la actualización de séptima edición. Esta vez te voy a enseñar cómo poderlo hacer de la manera súper fácil y rápida. Siguiendo el link que te voy a dejar aquí en la descripción del canal vas a poder acceder a mi sitio web y vas a encontrar el archivo. Una vez que estés ahí vas a hacer clic en el enlace, luego de lo cual te va a aparecer esto. Aquí arriba dice que es el archivo APA séptima edición y vas a poder ver esto. Lo que tienes que hacer es un clic en el botón de descarga. Vas a ver que probablemente te aparezca un mensaje porque esto es un código de programación. Le pones que descargar de todos modos, le pones descargar y vas a ver que se descarga. Una vez que se descarga, lo más seguro que vas a verlo de esta forma en tu computadora. Entonces este es el archivo que vas a tener que ubicarlo en un lugar especial para que Word lo reconozca. Ok, entonces ¿cómo vamos a instalar la actualización? Lo primero que debes asegurarte es que tu Word esté cerrado. Lo vamos a cerrar. Luego vamos a acceder a mi PC o a el icono del explorador de Windows para que te muestre nuestro archivo, el que acabamos de descargar. Vuelvo a recordar, lo tenemos en la carpeta de descargas, lo tenemos aquí, se llama APA 7 Edition XSL. Ok, entonces le voy a hacer un clic derecho y le voy a decir copiar o le voy a hacer un control C. Luego desde la ubicación principal donde dice este equipo, en el menú vista nos vamos a asegurar que la opción que dice elementos ocultos esté activo. Ok, porque como vamos a instalar este archivo en una carpeta del sistema, esas carpetas están ocultas. Entonces ahora sí nos vamos a ir al disco C, vamos a buscar la carpeta que dice usuarios y entre los usuarios vamos a buscar tu usuario. Yo aquí tengo el mío. Si no sabes cuál es tu usuario, puedes buscarlo en el menú inicio de tu computadora. Dentro de tu usuario busca la carpeta que se llama appdata y busca la carpeta roaming. Aquí buscamos Microsoft, bibliografía, luego estilo. Como puedes ver, aquí están todos los estilos que tiene tu Word y si yo le hago un clic derecho y le digo pegar, aquí me va a decir que si quiero reemplazar el archivo porque ya lo tengo. A ustedes se lo va a copiar directamente, le va a pegar. Abrimos Word y en el menú referencias veríamos que ya tenemos APA séptima edición instalado. Vamos a probar si realmente funciona o cuál es la diferencia entre la que tenía instalado y la nueva que acabamos de actualizar. Voy a agregar aquí un poco de texto. Me voy a ir a las fuentes bibliográficas y voy a activar, por ejemplo, este artículo que tiene 3 autores. Si yo aplicara la cita, supone que la voy a poner aquí con la opción normal de Word, la sexta edición, y le digo insertar cita, Word me la va a colocar de esta manera. Pero APA 7 dice que a partir de la primera cita, cuando son 3 autores y más, solamente debes colocar el primer autor y et al, y los otros autores ya no van. Vamos a ver que si yo le digo aquí APA séptima edición, vas a ver cómo automáticamente te lo coloca de manera correcta y va a evitar que tengas que hacer corrección. Así como esta actualización hay algunas otras que vas a ver la diferencia entre tener APA 6 y APA 7 dentro de tu Word. Ok, entonces eso es lo que quería contarles en este video. Espero que les parezca útil e interesante. Gracias nuevamente por estar aquí. Si te gustó el video te agradecería que nos regales un like y si mejor aún si te puedes suscribir al canal y estar atento a todas las publicaciones que constantemente vamos haciendo. Nos vemos en el siguiente video y gracias nuevamente. Chao, chao.